La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Tomando su Biblia, abra en la carta del apóstol Santiago, que también tenemos entendido que se llama Jacob. Este es Santiago, hermano de Jesús, hermano, digamos, de madre, porque era hijo de María. Era uno de los hermanos que tuvo Jesús después de haber nacido. La Biblia dice claramente que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Eso es muy importante. O sea, no conocerla es de que no vivió maritalmente con ella. Mientras estuvo Jesús estándose en el vientre de María, José la respetó. Es lo que dice el Escritor. José la respetó. Y hasta que nació Jesús y tuvo su tiempo de pre y posparto y se recuperó, desde que entonces la conoció. Eso quiere decir que empezó a vivir con ella como marido y mujer. Entonces le nacieron a María hijos. Y dentro de esos hijos está Santiago. ¿Ya? Ojalá les edifique la información. Santiago, entonces, capítulo número 4, verso 13, dice de la siguiente manera, otra petición. Vamos a ver, en lo que usted encuentra ahí, Santiago 4, dice: orar por Axel Josué Jiménez, está internado en el Hospital Roosevelt y está malito de sus intestinos, y pedimos al Señor ponga su mano preciosa y que haga con mucho gusto. Claro que vamos a pedir al Señor. Bueno, la Escritura dice así. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Pues ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, pues toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Amén. Padre que estás en el cielo, oramos a ti, suplicamos que esta mañana tu Espíritu nos visite de una manera especial, conforme a esa palabra, conforme a ese consejo que vas a dar en nuestra vida. Necesitamos ese alimento, Señor, para continuar nuestro camino. Necesitamos esa fortaleza que da tu voz, tu palabra, tu consejo, Señor, en nuestra vida, que corrige, que instruye, que dirige, que nos lleva por sendas de justicia. Padre, gracias. Oramos por estas necesidades, por estas enfermedades,
por Axel Josué Jiménez, que está en el hospital Roosevelt. Señor, extiende tu mano. Tiene problemas en su intestino. Y Dios, escucha esta oración. Atiende esta petición. Será operado Pan de Dios Cruz de un dedo del pie, por favor, Padre. Tú puedes estar ahí en ese momento. Tú puedes manejar esa situación para que todo sea un éxito. Sí, Señor, te lo suplicamos por Carlitos Flores, que van a realizar un viaje largo con Darwin. Que Dios, acompáñanos. Señor, ve con ellos, abre esas puertas para que puedan llegar a su destino con paz, en bendición tuya. Por favor, clamamos, no te lo exigimos, te lo suplicamos, Padre. Permíteles, por Olguita, que está con quebrantos de salud, oh Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia, y por la familia Bravo, Ojoy, para que tú, oh Dios, pongas paz en su familia, orden, Señor, por favor, Dios, confianza en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Amén. Sí, a veces venimos cansados, ¿verdad, hermano? A veces venimos cansados. Tiene razón. A veces la cama, en lugar de ser de descanso, como que es de cansancio, ¿verdad? Y a veces me levanto con dolor de cuerpo y digo, yo casi estaba acostado. Debería levantarme bien, ¿no? No, me levanto ahí, peor. Y yo entiendo que usted viene cansadito, sí. Está bien. Bueno, el pasaje que tomé me va a ayudar a iniciar el consejo que quizás usted me oyó iniciar el domingo pasado. En el poco tiempo que tuve hablándole, compartiéndole un momentito, hablé acerca de retener lo que dice el Espíritu de Jesús por medio de Juan a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Digámoslo de esta manera: retén lo que tienes para que no lo pierdas. Retén. Y yo veía que retener, lo decía la semana pasada, es aferrarse a algo para no perderlo. Es tener celo de aquello que se tiene para mantener en posesión de uno. Tener un celo, tener un cuidado, ser hasta cierto punto muy cuidadoso de ello, proteger. Y me estoy refiriendo específicamente a lo espiritual. El pueblo de Israel, un pueblo bendecido por Dios, un pueblo escogido de Dios, un pueblo elegido de Dios. Porque déjeme decirle, Israel nunca buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Esa relación de entre Israel y Dios es muy parecida, semejante a la relación que tiene hoy la iglesia con su Salvador. Porque nosotros tampoco buscábamos a Dios, dice la Escritura. Él nos vino a buscar. Y también a nosotros Dios nos escogió, Dios nos eligió y Dios nos llamó. Fuimos elegidos de parte de Él.
El pueblo de Israel también lo fue. Tuvo ese hermoso privilegio de que Dios lo consideró, lo llamó, lo eligió y lo tomó por pueblo. Y empezó a caminar Dios con ellos. Y empezó a instruirlos. Y empezó a conducirlos en una vida de beneficios y de prosperidad. Porque beneficios es diferente a la prosperidad. Beneficios tenemos desde el momento en que Dios nos permite respirar el aire que nos da vida. Beneficios son hasta nuestros alimentos que ingerimos todos los días. Beneficios es poder salir a nuestro trabajo en la mañana y tener la bendición de regresar por la noche y poder volver a reposar. Son beneficios que Dios nos da. Prosperidad pues ya es algo más que eso. Pero Dios estaba dispuesto a bendecir a su pueblo Israel. Pero la historia nos enseña, si usted lee todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que la historia de Israel nos enseña que aún teniendo ese conocimiento, el pueblo de Israel, aún teniendo experiencias de poder, de misericordia, de bondad de Dios hacia ellos, endureció su corazón. Fue rebelde. Se apartó de Dios. Se volvía contra Dios. Las reglas, los mandamientos que Dios determinaba para ese pueblo, para caminar con Él, eran quebrantados constantemente. Constantemente. Y Dios les volvía a dar una oportunidad y los volvía a restaurar. Y se manifestaba a ellos con amor. Y empezaban a caminar nuevamente y se volvían a rebelar. Y los volvía a restaurar, les volvía a dar otra oportunidad. Y al tiempo se volvían a rebelar. El pueblo de Israel, lo dice la Escritura, fue un pueblo de dura cerviz, de un corazón duro, que no valorizó, que no consideró lo que tenía de Dios, lo que poseía de Dios. Los pueblos vecinos le temían a Israel. Los pueblos vecinos huían de Israel. Los pueblos vecinos lo tenían en alto. Pero déjeme decirle, porque Dios estaba con ellos, porque Dios era su Dios y los pueblos vecinos lo sabían. Usted, si ve las escrituras del Antiguo Testamento, se da cuenta que habían pueblos que temblaban ante la presencia de Israel y decían: es que el Dios poderoso de ellos es fuerte, nos va a derrotar. Israel disfrutaba de esa presencia de Dios. Israel disfrutaba de ese privilegio. Algo así como cuando un niño va de la mano de su papá. Lo que menos tiene ese niño es miedo. Lo que menos tiene ese niño es inseguridad. Lo que menos tiene ese niño es pensar en que no va a alcanzar algo. No, va de la mano de su papá y va pero risa y risa, hermano. Todo es posible para él. Hay confianza, hay paz, hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque va de la mano de su padre. Israel fue un pueblo que caminó de esa manera.
con la presencia de Dios con ellos, defendiéndolos, bendiciéndolos, cuidándolos. Pero aún así, la historia de Israel nos enseña que Israel fue rebelde, que Israel fue ingrato, que Israel quizás no tomó en cuenta las palabras que acabamos de leer o de compartir de Apocalipsis. Retén lo que tienes para que no lo pierdas. Cuida lo que tienes para que no lo pierdas. Hoy en día la religiosidad está haciendo tanto daño a la vida que tiene experiencias con el Señor. Israel, conociendo a Dios, no lo tuvo en sus prioridades. Israel, conociendo a Dios, no lo tuvo en su corazón. Israel se rebeló contra Dios. Y entonces vemos un pasaje que yo quiero que vayamos a ver ahí en Mateo capítulo 13, por favor, que dice de la siguiente manera, con relación a lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 13, verso 13 en adelante dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan entonces, y yo los sane. Esta profecía de Isaías hacia el pueblo de Israel es el dolor del corazón de Dios. Es el sentir del corazón de Dios. Es el lamento que tiene Dios para con su pueblo. Como decíamos ayer platicando con mi hijo Jorge Luis, el pasaje de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y veíamos de que realmente Dios ama al mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. Pero si usted sigue leyendo más abajo, dice: y todo aquel que cree. Ahí ya no es todo el mundo, ahí ya se reduce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como no, ama a todo el mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí ya se reduce, no a todo el mundo, sino que solo a los que ¿qué? Creen. A un pueblo especial, a un pueblo sacado del mundo. Aunque Dios ama al mundo, el Dios ama su creación, y a Dios le duele en su corazón ver que el mundo se está perdiendo, que el mundo está perdido. Y a Dios le duele en su corazón que aquel que ha sido escogido del mundo para ser un pueblo especial sea rebelde. A Dios le duele su corazón. Dios se lamenta. Voy a tratar de imaginar lo que piensa Dios cuando ve
a un hijo elegido para ser pueblo especial, verlo rebelde, verlo extraviado, me imagino que Dios ha de decir en su corazón: ¿por qué? Si yo te bendigo, si yo te cuido, si yo camino contigo. Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero el verdadero cristiano es reconocido por los demás y es respetado por los demás. Un verdadero hijo de Dios, temeroso de Dios, con la unción del Espíritu, caminando en la verdad, en obediencia, tiene que ser respetado, admirado por los demás. Sí, sí. Tienen que verlo de lejos y decir: ese es un hijo de Dios. Ese es un cristiano. Quizás su mente ahorita estará divagando en que: sí, hermano, pero yo he visto que hay cristianos a quienes los maltratan, los vecinos, no los respetan. Usted no sabe que quizás dice que es cristiano, pero no lo es. O dice que es cristiano y anda en rebeldía y está haciendo lo incorrecto. La experiencia de una persona cristiana, que un hombre drogado pateó a otro, lo golpeó, y este cristiano, en lugar de acudir a ayudar con un espíritu apacible, dijo en su corazón que era un infeliz el que había hecho eso. Dijo palabras groseras para el que había agredido al otro. Y el cristiano da testimonio que no lo dijo, solo lo pensó. Y en ese momento el agresor lo atacó a él. En ese momento el agresor se le quedó viendo y lo atacó a él. Y no lo dijo con palabras, solo lo pensó. Muchas veces nosotros padecemos agresiones, padecemos problemas, padecemos humillaciones por los hombres, por las empresas, por las instituciones, en la colonia. Quizás nos desprecian, nos insultan. ¿Sabe por qué? Porque quizás no estamos dando buen testimonio. Porque quizás estamos dando lugar. Y este pueblo de Israel, Dios caminaba con él y lo sacaba victorioso en sus guerras. Pero si recordamos el pasaje del pecado de Acán, cuando tomó el pecado de Acán, que Israel, con la bendición y la ayuda de Dios, fue y venció al enemigo y dio recomendaciones: no tomen del botín, no tomen nada, destruyanlo todo. Y un miembro del ejército, desobedeciendo esa orden, tomó del botín cosas valiosas. No le voy a describir toda la porción. Y las llevó a su casa, las envolvió no sé en qué y se las llevó a su casa.
Y dijo, bueno, los demás por tontos no se trajeron nada, pero ahí había de todo. Había oro, había plata, había buenas telas. Yo me traje una de mis cosas ahí y las puse en su casa. ¿Qué pasó por medio de esa desobediencia? Que la próxima guerra, la próxima batalla, Israel seguía confiando en Dios. Naturalmente, que los líderes no sabían lo que había hecho este miembro del ejército. Y se preparan para la guerra y van a la guerra. Y lamentablemente fueron humillados. Óigame, fueron humillados. ¿Qué pasó? ¿No iba Dios con ellos? ¿No estaba Dios con ellos? ¿No Dios días atrás les había dado la victoria? ¿Qué pasó? Que había rebeldía dentro del pueblo. Y entonces Dios descubre al pecador y le dice: ustedes fueron vencidos, ustedes fueron humillados porque hay pecado en medio del pueblo, de mi pueblo, hay pecado, y yo no comparto con el pecado. Israel había ido a pelear solo. Israel había salido a la batalla creyendo que Dios iba con ellos, creyendo que Dios les iba a dar la victoria. Pero fueron humillados, fueron vencidos, porque dentro del pueblo había pecado. No retener lo que tenemos es peligroso, porque podemos perderlo sin darnos cuenta. No estar cuidando y dándole mantenimiento a lo que tenemos puede que nos lleve a perder eso que tenemos. Tenemos que constantemente estarlo alimentando, constantemente estarlo cuidando, protegiendo, manteniendo. ¿Por qué cree usted que nos reunimos martes, jueves y domingo? ¿Para qué cree usted que nos reunimos martes, jueves y domingo? Precisamente para alimentar nuestra fe, precisamente para fortalecer nuestra fe, para que en medio de la comunión con los hermanos podamos agradar a Dios, traerle culto al Señor 3 veces por lo menos a la semana. Es una tremenda bendición que Dios va a derramar sobre tu vida. Es un privilegio hermoso que tú tengas 3 días a la semana para traerle culto al Señor. Es maravilloso. Yo no te estoy diciendo que no te va a bendecir en tu casa. Yo no te estoy diciendo de que como el día viernes no vienes, no te bendice el Señor ni te visita. No, es diferente. Es diferente. ¿Qué pasó con este pueblo? Que Dios cerró sus oídos, cegó sus ojos, para que ya no entendieran ni vieran por causa de la dureza de su corazón. A veces nosotros, por arrogantes, como dice la escritura en el pasaje que leíamos, por orgullosos,
creemos que podemos disponer cuándo sí y cuándo no, cuándo hacer y cuándo no hacer, cuándo estar de acuerdo y cuándo no estar de acuerdo. Y déjeme decirle, es peligroso. Es peligroso. Tomar decisiones personales, individuales, fuera de ese manejar de Dios en nuestra vida. Porque podemos caer en insolencia y podemos errar en nuestros pensamientos. El pasaje que leíamos anteriormente de Santiago dice en el capítulo 4: vosotros los que decís hoy y mañana haremos iremos a tal ciudad y estaremos allá, y ese traficaremos, quiere decir, y trabajaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se hace por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros tenemos que tener conciencia que nuestra vida de un momento a otro puede dejar de ser, hermano. Y que el único que puede disponer de que vayamos, de que hagamos y de que tengamos es el que te escogió, te eligió, te llamó para ser un pueblo especial para Dios. Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos juntó, Dios nos llamó y nos dice: ustedes son mi pueblo y yo los voy a dirigir, yo los voy a conducir y yo voy a permitir que vayan y yo voy a permitir que hagan y yo voy a permitir que ganen. Y yo voy a permitir que tengan, siempre y cuando se mantengan en obediencia a mi palabra. Esa es la confianza que debemos de tener. Esa es la seguridad que nos debe de sostener. Cuando usted sale a un viaje y sabe que está agradando a Dios, tenga la confianza que va a llegar. Si usted pone un negocio y está obedeciendo a Dios, tenga la confianza que Dios lo va a bendecir. Porque si usted pone un negocio pensando que va a fracasar, mejor ni lo ponga. Desde antes de abrir la puerta ya fracasó. Si usted cree que va a alcanzar una carrera y que va a lograr un buen trabajo y que va a lograr prosperar en esto, en aquello, si está en obediencia delante de Dios, lo va a alcanzar. Porque no va solo, Dios va con nosotros. Dios cuida de nosotros. Dios maneja nuestras manos, maneja nuestra voz, maneja nuestros oídos. ¡Aleluya! Como dice la Escritura, Dios es nuestra diestra. Sí. Él va a manejar tu negocio, Él va a manejar tu vehículo. Cuando tú vayas a un viaje, Él va a manejar tu vehículo. Cuando tú vayas a trabajar, Él te va a permitir, te va a dar las instrucciones, cómo hacerlo bien. No nos jactemos que podemos solos, porque ya no estamos solos. Pertenecemos a un pueblo, pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una iglesia en donde Dios tiene una intervención importante en tu vida, que es total
sumamente peligrosa si te sales de esa voluntad, si te individualizas de esa voluntad, si desobedeces a esa voz. Fuera de Dios nada podemos hacer, hermano. Somos fracasados. Israel es un ejemplo de cómo por medio de la rebeldía y por medio de la dureza perdió todo. Porque lo perdió todo. Los únicos israelitas que hoy tienen relación con Dios son los que reconocen en Jesús al Hijo y al Salvador hoy en día. Y hemos estado enseñando entre semana que después del arrebatamiento que se va a la iglesia y después se van otros salvos, entonces va a venir el Señor a darle una oportunidad a 144,000 judíos, pero les va a dar la oportunidad a que reconozcan a Jesús. Les van a venir a predicar. Pero hoy en día, el judío que no es cristiano está a leguas, decía mi abuelo, a leguas de la presencia de Dios. Aunque todos los sábados estén leyendo el Torá o estén leyendo las Escrituras, aunque vayan al templo, aunque hagan sus ritos, aunque hagan todas sus prácticas religiosas, aunque no coman esto, no coman aquello, porque en los ritos ahí siguen. Van a la sinagoga, se reúnen todos los sábados ahí, ¿cómo no? Pero bíblicamente están separados de Dios. Bíblicamente están separados de Dios. Yo oí en la radio ahí una oración para la paz en Israel. Hasta que, dije yo, reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Yo estoy de acuerdo en orar por la paz de Israel, pero que mi oración vaya dirigida al Padre que les quiebre su corazón y que puedan ver en Jesús al Salvador. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que aquí dice que Dios no se los va a permitir, porque ya les cegó los ojos, ya les cerró los oídos. ¿Sí? Sí. El israelita, por rebelde, por duro de corazón, hoy se quedó solo en sus religiosidades, en sus palabras huecas, pero no tiene relación con Dios. Dios no tiene relación con ellos. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está cayendo en la rebeldía. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está cayendo en la rebeldía. Significa ser contrario a lo que hay que hacer, a lo que hay que obedecer. Es ser contrario a nuestras autoridades, a las reglas establecidas. Eso es rebeldía. Y que eso conduce a la persona al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. Y déjeme decirle, Dios no comparte con el altivo. Él dice que da gracia al humilde, pero ve de lejos al altivo. Lo ve de lejos. Y que Dios vea de lejos a alguien, hermano. Usted ha visto, no sé, yo le he contado mucho que he visto Animal Planet, y se ve cuando se separa del rebaño un
un animalito de los que van ahí. Los leones están a la expectativa. Dice que cuando no se separa nadie y van así en grupo, entonces los leones ¿qué se dice? ¿Qué? Ahuyentan, eso, los ahuyentan y los ponen nerviosos y los sacan corriendo a todos para que en la carrera uno de ellos se desvíe. Y el que se desvía, y la Biblia dice que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente viendo. ¿Qué dice la Biblia? No dice así. ¿Sabe cómo dice? Viendo quién se separa. Lo que el león está viendo es quién se individualiza, quién se aleja del rebaño. Agradezco a mi hermana Marinita, ahorita que vi para allá, la vi. Hermana Marinita, allá, con su mensaje que me mandó ahora que estuvimos recuperándonos, y me hablaba de la unidad de la iglesia. Y me decía, una iglesia unida jamás será vencida. Y hablaba de la unidad. Y yo le respondí ahí que ese es nuestro poder, nuestra autoridad, nuestra fuerza es estar unidos, es estar juntos. El diablo no tendrá por dónde entrar, como un batallón que va junto hacia la guerra. Pero si un soldado sale y se va por allá solito, ay Dios, ya es víctima. Entonces, ¿qué quiero decir? Tengamos cuidado con ser autosuficientes. Tengamos cuidado con dejar de confiar en Dios, que Él sea nuestro Señor en nuestra vida. Por eso decía el canto que cantábamos: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Porque nadie que muere, si no ha estado en el Señor, va a vivir con Él, o va a ir con Él. Aunque todos los que mueren, las personas que se encargan de los movimientos, pareciera que todos van al cielo. Pero la Biblia dice claramente: el que vive en el Señor va a vivir con Él después de la muerte. Está asegurada nuestra vida eterna en Él. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Termino leyéndole en Romanos capítulo 1, verso 21 y 22, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, y en su necio corazón, fue entenebrecido. Pues profesando ser sabios, se hicieron necios. Conocer a Dios no te garantiza. Conocer a Dios no te garantiza que Él siempre va a caminar contigo. Porque puede ser que en medio de las bendiciones de Dios, en medio de la prosperidad que Dios te da, en medio de esa paz que Dios te da, te desvíes, engordando tu corazón de las cosas de este mundo.
Eso de engrosar el corazón en las cosas de este mundo quiere decir, te está agradando este mundo, te está gustando este mundo, cada vez te gusta más. Dios, es cierto, te bendice, te provee, y por medio de eso que te provee Dios, te estás disfrutando el mundo. Como dijo un hermano, bueno, mi hermano Alfredo, cuando el terremoto del 76, que fue muy fuerte, decía él, porque en ese tiempo él compró su camioncito para sacar ripio y para empezar a trabajar en lo que era material de construcción, y él decía de su experiencia, yo pude ver a muchas familias llorando porque lo perdieron todo, se les cayó la casa. Pero vi a muchas familias que solo hicieron sus maletas y fueron a buscar otro lugar donde vivir porque alquilaban ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que qué difícil es cuando se conoce a Dios y Dios lo bendice y uno se entrega al mundo y se hace de cosas del mundo. Entre más tiene, más quiere. Es la expresión, ¿va? Entre más tiene, más quiere, más quiere, más quiere, más quiere, más quiere. Entonces tu corazón se empieza a agradar de esas cosas. No tenías ni bicicleta y compraste bicicleta, pero se empezó a agradar tu corazón de andar en cicle, entonces te compraste una moto. Tu corazón empezó a sentir ese placer de andar en moto y mejor te compraste un carrito. Te compraste un carrito sencillo, de ahí uno mejor y otro mejor, hasta que vas a la agencia a escoger el color. Cada día tu corazón va agradándose más. Con las bendiciones de Dios que Él te dio, reparaste tu casita. Con las bendiciones que Dios te sigue dando, te compras otra. Con las bendiciones que Dios te sigue dando, sales de ahí y te haces otra casa y otra casa y compras una finca y tu corazón se empieza a engrosar de las cosas de este mundo. Y entonces ya no tienes a Dios en tu noticia. Ya no te queda tiempo para venir a bendecir el nombre del Señor. Ya crees que tu sabiduría, ya crees que tu capacidad es la que te está haciendo prosperar y prosperar y prosperar. Por eso dice el pasaje: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Pues se creyeron muy sabios y terminaron siendo necios. Retén lo que tienes para que no lo pierdas. Cuídalo. Cuídalo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No vaya a ser que nos pase lo del pueblo de Israel, que después de haber tenido la bendición de Dios, hoy están abandonados, están alejados de la presencia de Dios. Cuidémonos lo que tenemos para una vida en Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.